Hola, bienvenidas y bienvenidos. En la entrevista de Brandiosas recibimos al doctor Román Esqueda, un distinguidísimo académico y especialista en el campo de las neurociencias cognitivas. Conversaremos sobre uno de sus libros más reconocidos y nos tiene una sorpresa. Le preguntaré sobre su trabajo con las neurociencias y las famosas marcas con las que colabora y el papel de las narrativas en la comunicación marcaria. La plática se va a poner buenísima. Vamos a recibirlo. Ya comienza la entrevista de Brandiosas. Román Esqueda, bienvenido a la entrevista de Brandiosas. Gracias por aceptar la invitación, doctor. Hola Tony, muchas gracias por la invitación. Encantado de recibirte. Gracias. Román, se han rebasado 2 décadas desde la publicación de la primera edición de este libro. Un libro que nos ha acompañado a centenares de profesionales en las áreas de la comunicación y el diseño. A la distancia del tiempo, ¿qué significa para ti cuando escuchas este título, El juego del diseño? Platícanos. Pues sí, mira, ya se cumplieron 2 décadas de la aparición del libro y fue un libro que yo escribí con un motivo muy particular. El motivo de escribir este libro fue que yo daba clases de semiótica y realmente a mis alumnos les parecían horribles mis clases de semiótica. Era una cosa terrible ir a la clase de semiótica, era algo así como el castigo del día, es ir a la clase de semiótica. Y la verdad es que yo decía, bueno, ¿cómo le hago para que esto tenga algún sentido? ¿No? Entonces yo no entendía cómo hacer para que la cosa tuviera sentido. Entonces lo que traté de hacer fue decir, no voy a tratar de poner una teoría semiótica y aplicarla al diseño, porque casi todas las clases de semiótica es el análisis semiótico de algo que ya está hecho. Y yo dije, bueno, pues esta es una buena oportunidad para conocer cómo es que los diseñadores procesan la información de un proyecto y generan sus imágenes, ¿no? Era un libro básicamente de diseño gráfico. Y entonces cayó en mis manos otro libro que me recomendó una colega de ejercicios de diseño muy simples. Entonces, esos ejercicios de diseño son casi los que aparecen en el libro al principio, que yo les ponía un enunciado lingüístico muy chiquito y decía, a ver, alumnos, ¿no? Tenía yo 20 alumnos. A ver, hagan este pequeño ejercicio. Tienen que decir que son su nombre, yo soy Juan, yo soy Pedro, yo soy quien sea, y que son algo, ¿no? Como viene en el libro, soy trabajador en la construcción, yo soy pintor, yo soy músico, y ustedes represéntenlo como quieran. Tienen que entenderse su nombre y que son eso que dice ahí. Entonces, después de hacer muchos ejercicios, por decir algunos 60, 70 ejercicios, vi que empezó a haber regularidades en las imágenes que salían del ejercicio. Yo no les ponía ninguna limitación, les podía hacer eso. Y entonces, yo estaba ya empezando a trabajar con semiótica y con neurociencias cognitivas, que es mi otra especialidad. Y entonces yo decía, bueno, a lo mejor el cerebro sigue ciertas reglas de procesamiento a partir de enunciados lingüísticos que generan imágenes mentales que luego el diseñador va generando en sus propuestas de imagen, ¿no? Entonces esa fue la primera gran hipótesis, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a seguir haciendo esto, voy a hacer muchos ejercicios y fue muy interesante porque la curva de aprendizaje fue, pues entre más avanzaba, más se repetían los procesos. Y entonces iba yo a Guadalajara y hacía el ejercicio con los alumnos que me tocaran, iba yo a Monterrey, a Mérida, y entonces aquello empezó a tomar como mucha consistencia en los datos. Digamos que una cosa muy interesante para mí fue hacer investigación empírica sobre el diseño. No basarme en una teoría preexistente, sino decir, bueno, ¿qué pasa cuando hacen esto? ¿No? Y entonces me empecé a dar cuenta, y yo les pedí a mis alumnos que hicieran una pequeña descripción. ¿Por qué pusiste ladrillos? Pues es que los ladrillos, no, en la construcción hay ladrillos. Entonces empecé a ver que esto se podía explicar por medio de figuras retóricas. Pero eran complejas las figuras retóricas, porque como ustedes pueden ver en el libro, la construcción se representa por medio de un tipo de construcción, por ejemplo, una casa de ladrillos, luego aparecen los puros ladrillos que forman el nombre. Pero lo que me fascinaba es que de repente construcción aparecía también en que la tipografía era en altas y sólida, ¿no? Entonces le daban como mucha altura a la tipografía y solidez. Y eso era una metáfora. Entonces, en realidad la mente del diseñador empieza a trabajar de manera muy compleja, haciendo interpretaciones simultáneas, que en neurociencia se llaman procesamiento paralelo, ¿sí? Y entonces van generando esto y puedes predecir después de muchas pruebas qué va a pasar cuando los diseñadores hacen sus propuestas. No exactamente qué van a proponer, porque existe la creatividad, evidentemente, pero sí es un proceso mental para llegar a esos procesos.
Entonces, bueno, fue muy interesante hacer el libro. Hice el libro y dije, bueno, ya entendí qué voy a hacer con mis alumnos. No los voy a poner a ver teorías semióticas, los voy a poner a diseñar. Y entonces, a través de sus diseños, les voy a explicar lo que hace su mente para que lo sepan hacer bien. Y esa fue la idea original del libro. Muy pocos lo saben, pero ¿qué desafíos, doctor, tuviste que superar para la publicación de tu libro? Platícanos. Gracias por la pregunta. Es muy interesante porque yo terminé el libro y ya tenía yo el manuscrito y lo mandé a varias editoriales. Lo mandé a Barcelona, a una editorial muy famosa de diseño. Lo mandé aquí en México a varias editoriales y entre ellas un amigo mío que fue mi alumno, Alejandro Tapia, me dijo, yo voy a llevar este libro a mi universidad, ¿no? Para ver que lo publiquen ahí. Entonces, en varias editoriales me rechazaron el libro, pues porque no estaba en línea con los criterios editoriales de ese editorial, en fin, había una serie de criterios. Y también con mi amigo fui rechazado en ese editorial universitario. Entonces dije, bueno, pues esto ya no se va a publicar nunca, o sea, no jaló la publicación. Entonces dije, bueno, pues me invitaron a un congreso mundial de retórica en la UNAM y dije, bueno, voy a presentarlo ahí como conferencia de 25 minutos, pues hago un resumen y presento mi libro. Entonces yo presenté el libro y cuando terminé, pues había una audiencia chiquita, como son las conferencias gigantes, donde hay 60 conferencias simultáneas, pues te llegan de entre 5 y 20 y 25 personas y te va muy bien, ¿no? Entonces había como unas 20 personas. Terminé, bueno, pues ya platiqué un poco con la gente y en ese momento entró un señor mayor, muy europeo, rubio, de ojos verdes, ¿no? Y me preguntó, ¿y tú eres Román Esqueda? Y le dije, sí, yo soy Román Esqueda. Es que, perdóname, me dice. Yo sabía quién era, ¿no? Perdóname, no pude llegar a tu conferencia. Soy Jan-Marie Klinkenberg del Grupo Mu, a quien yo citaba en mi libro. Y entonces yo me quedé, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué es esto? Me dijo, yo tenía mucho interés en oír tu conferencia porque al leer tu abstract de la conferencia me di cuenta que tú sí aplicas nuestras teorías. O sea, porque en general todo esto se queda a nivel teórico, en departamentos de lingüística, de análisis de textos poéticos, y tú lo pasaste a otro lado, entonces quería saber yo eso. Bueno, yo de casualidad llevaba la impresión de mi libro, casera, que yo había hecho en mi casa con un engargolado, le dije, pues te lo regalo, te regalo mi libro, aquí está mi libro. Y bueno, él llegó a Bélgica en su viaje de regreso, supongo que lo leyó porque me contestó a los 2 días que le parecía muy bueno el libro, y estaba realmente emocionado con mi libro, y le dije, oye, pues, ¿qué crees que no lo quieren publicar? Me dijo, no, pues es imposible que no te lo quieran publicar. Entonces yo te mando una carta de recomendación para a ver si sirve. Entonces ya con esta carta de recomendación volví a ir con mi amigo Alejandro Tapper y me dijo, con esto lo tiene que publicar en la universidad a fuerza. Entonces fue, lo llevó y finalmente se publicó mi libro. Así fue como se conoció, salió a la luz este Salió a la libro luz. que... Sí, 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 mira, como todas las cosas pasan un poco por accidente, ¿no? O sea, pasó esto por alguna razón medio mágica, accidental, y gracias a eso se publicó. ¿Cuáles han sido, doctor, los resultados al pasar de los años de tu obra? Ha sido también muy interesante porque yo, aparte de mis cursos, yo tengo mi despacho de investigación de mercados, donde hacemos muchas cosas, entre ellas hacemos muchas evaluaciones de diseño, hacemos investigación cualitativa para desarrollar estrategias de diseño y de comunicación y de publicidad, etcétera, ¿no? Y entonces cuando hacemos todo esto para diseño de empaques, para diseño de páginas web, para diseño de contenidos de repente, resulta que la lógica del libro sigue operando perfectamente bien. De repente hemos hecho estudios, afortunadamente, y esto me ha dado mucho gusto, obviamente en Brasil, en Argentina, en Chile, hemos hecho algunas cosas en Rusia, en Nigeria, cosas rarísimas, ¿no? Pero esos proyectos globales que de repente aparecen. Y los diseñadores de todo el mundo siguen estos procesos mentales y tú los puedes explicar con estos criterios. Entonces ha sido muy interesante porque en la práctica funciona, te permite entender, dirigir, desarrollar, y bueno, pues los después de diseños con los que trabajamos, pues ya que empiezan a agarrar esta onda, diciendo, pues esto me sirve muchísimo, ¿no? Entonces ha sido muy satisfactorio en ese sentido. Sé que tienes una noticia exclusiva y lo supe y me entusiasmé cuando lo supe y dije, tenemos que platicarlo porque esto que se viene va a ser muy interesante. Sí, mira, he estado trabajando en una segunda edición, una nueva edición, porque, bueno, se han acumulado ejemplos, obviamente, a lo largo del tiempo, y hay algunas cosas que quisiera afinar de la propuesta original, ¿no? Mira, la propuesta original, en términos científicos, se basa un poco, no tan radicalmente,
Pero en esta visión de las ciencias cognitivas de hace 25 años, ¿no? El libro salió hace casi 25 años, la primera edición. Entonces, en esa época, el paradigma fuerte era que la mente es como una computadora. Entonces yo tomé mucho esa idea de, a ver, yo puedo explicar esto como reglas computacionales, ¿no? Estos procesos mentales que son la creatividad en el diseño. Entonces, digamos que voy a matizar un poco ese asunto, porque ahora pienso un poco distinto, aunque la base va a ser la misma. Pero he tenido la fortuna de que por ahí algunos amigos diseñadores pues han hecho sus libros de diseño de cartel, diseño de contenido, etcétera, y quiero incorporar estos ejemplos. Y además quiero incorporar en esta segunda edición ejemplos de diseño de interiores. Yo también doy clases en diseño de interiores. Algunos de mis clientes de hotelería, de restaurantes, hacen diseño de interiores y cuando he estado analizando con ellos los procesos, resulta que se pueden explicar con los mismos, con las mismas reglas que encontré, ¿no? En el juego del diseño. Entonces ha sido fascinante para mí esta parte y pues la quiero compartir, ¿no? Quiero añadir estos elementos. Excelente. Quiere decir que el juego del diseño se amplifica a otras áreas del diseño. Así es, totalmente. Con tu despacho has trabajado muchísima investigación y desarrollo en el campo de las neurociencias cognitivas, es decir, qué sucede tras bambalinas de la mente humana y lo has hecho atendiendo a marcas de gran prestigio. ¿Cómo se desarrolla e instrumenta toda esta investigación aplicada a las marcas? Súper, súper interesante. Déjame platicarte un poco el punto de partida, que me parece que para Brandiosas puede ser interesante. Mira, el punto de partida viene de una conferencia que di en la Universidad de Berea, en Kentucky, donde presenté un modelo de marca a nivel conceptual que va más allá de la idea de posicionamiento tradicional y va más allá de la idea de comunicación tradicional. Evidentemente, las redes sociales, tú lo sabes mejor que yo, las redes sociales nos meten en una dinámica completamente distinta, ¿no? La gente, el usuario de las redes sociales no es un receptor de comunicación, es un co-creador, interactúa con la red social, genera contenidos él mismo, hacemos muchas cosas en las redes sociales, ¿no? Eh, Muy interesante, hay muchos estudios de neurociencias cognitivas de el cerebro del usuario de redes sociales. ¿Por qué hacemos shares? ¿Por qué ponemos likes? ¿Por qué? Pero a nivel científico muy sólido, ¿no? Entonces, el modelo científico que presenté allá sobre algo que le puedo llamar una nueva concepción de las marcas, es que las marcas, más que comunicar, lo que tienen que hacer es generar espacios inmersivos, ¿no? Fíjate, por ejemplo, ¿cuánto tiempo estamos en Facebook durante el día? Sí. Estamos inmersos en la red social. ¿Cuánto tiempo pasamos en Instagram? Quizás sea menos que en Facebook, ¿no? Uno de nuestros clientes es Twitter, por ejemplo. Entonces, ¿por qué se mete la gente a tuitear? ¿Qué estamos haciendo cuando tuiteamos? Si tú te das cuenta, casi siempre hablamos de las redes sociales como meternos a Facebook, ¿no? Y esto en ciencias cognitivas es una metáfora cognitiva. Yo me meto a Facebook, siento que estoy adentro de Facebook. Entonces, con esta idea, desarrollé un modelo de marcas inmersivas. O sea, ¿cuál es la marca mejor posicionada, digamos, actualmente? Aquella que logra una conexión inmersiva con sus consumidores, con sus usuarios, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces contactamos con Starbucks durante el día? ¿Cuántas veces contactamos con Facebook durante el día? Y a través de Facebook, ¿con cuántas cosas estamos metidos dentro de la estructura? Entonces, nuestro modelo actual, el manejo de marcas, es justamente pasar del modelo comunicativo de posicionamiento al modelo interactivo e inmersivo, ¿no? Entonces, mi propuesta de negocio, de hecho, es que una marca tiene más valor en la medida en que genera mayor inmersión de sus consumidores, de sus usuarios y de sus, llamémosle, aunque el término es un poco viejito, prosumidores, ¿no? Yo compro esta marca de comida, digamos. Sí, pero la meto a mi Facebook, interactúo con ella en Facebook, le muestro a la gente lo que hago en mi Facebook con esta marca. Entonces, la estrategia de la marca es súper interesante porque tenemos que generar formas de interconexión y de inmersión con las marcas. Y esto tiene un fundamento neurocientífico súper interesante. Entonces, eso es lo que estoy trabajando también. Es sencillamente fascinante. Ujú. ¿Algunos ejemplos más de marcas que estés trabajando o proyectos que quisieras comentarnos, Román? Sí, sí, sí. Mira, bueno, por ejemplo, trabajo mucho con hotelería y hotelería, bueno, fue uno de los factores donde empecé a trabajar este tipo de cosas porque
uno está inmerso en el hotel, ¿no? Entonces, cuando hacemos investigaciones de los usuarios de hotel, de repente la gente dice, es que yo entré y me sentí súper cómodo aquí, me sentí bien. Y la gente no te sabe explicar esto, ¿no? Entonces, hay un filósofo alemán que habla de atmósferas, ¿no? El diseño crea atmósferas, el diseño crea ambientes atmosféricos, donde como usuario tú ni cuenta te das que estás ahí, ¿no? No te das cuenta de lo que te está pasando mientras estás ahí. Pero este disfrute de la atmósfera, este disfrute inmersivo, pues nos genera un gran placer. Y a nivel neuronal está súper estudiado qué es lo que nos pasa cuando estamos en esas situaciones, ¿no? Entonces yo quiero ampliar este concepto a cualquier experiencia. Entonces yo cuando voy a comerme una pizza, si esta marca de pizza me genera esta atmósfera de interacción con el momento, con la gente con la que estoy, ¿no? Entonces yo voy a querer hacer muchas cosas con esta marca. Y entonces ahí diseñamos la estrategia inmersiva de cómo generas esto. Y eso se genera a partir del descubrimiento, bueno, un descubrimiento científico muy importante, se llama el descubrimiento de las neuronas espejo, que son ciertas áreas en nuestro cerebro que nos generan estas sensaciones inmersivas de empatía. Pero la empatía generalmente la entendemos como empatía con otras personas, lo cual por supuesto es totalmente verdad. Pero también tenemos empatía con el mundo que nos rodea. O sea, hay lugares donde dices, yo estoy feliz aquí. ¿Por qué? No sé. Entonces, en pocas palabras, nuestras neuronas espejo nos hacen sentir esto. Entonces, nuestra investigación de mercado se basa en detectar estas estructuras mentales que después pasamos al brief de diseño y se hacen las estrategias de, bueno, llamémoslo así, diseño transmedia, gráfico, industrial, arquitectónico, depende del caso, ¿no? De contenidos, y hacemos toda la estrategia y diferentes despachos van elaborando su parte de la estrategia y nosotros, digamos, tenemos un enlace, no directores, porque no somos directores, pero sí un enlace que permite ver que todo esté funcionando bajo las mismas estructuras mentales. Y así se genera toda esta estrategia de marketing. Maravilloso. ¿Cómo llega a sumar de forma estratégica, cómo se enrocan las narrativas, que son grandes y muy potentes vehículos en este sentido? ¿Cómo sucede, doctor? Súper interesante porque toda nuestra investigación es a través de experiencias narrativas. La experiencia narrativa del usuario, a diferencia de los cuestionarios, ¿no? O de las entrevistas tradicionales donde hay preguntas y respuestas, las narrativas hacen magia en el cerebro. Las narrativas hacen que se activen varias zonas del cerebro. Cuando son narrativas autobiográficas, estas se conectan con dos áreas del cerebro fundamentales. Una es el área de las imágenes mentales, que son los lóbulos occipitales, digamos, principalmente, o sea, hay estas áreas, y el área del sistema límbico emocional. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa cuando regresas de una película, no? Entonces, vas al cine y ves la película, me acaba de pasar con Cruella, ¿no? Sales de ver Cruella y dices, es que está padrísima esta película, y lo tienes que decir. Entonces, cuando empiezas a contar, y entonces lo que sucede, fíjate cómo nuestro cuerpo gana en emotividad, gana en expresividad. Eso quiere decir que mi experiencia fue súper inmersiva. Entonces, de ahí sacamos las estructuras mentales que generaron esa sensación de inmersión. Entonces, la narrativa es central en todos esos procesos. Yo te diría que si pudiéramos hacer un resumen bastante burdo de todo esto es, tenemos que pasar de la pregunta a la narrativa. Tenemos que pasar del diseño a la narrativa, a la experiencia narrativa del usuario, ¿no? Más que aquello de diseña esta cosa o aquella cosa, tenemos que involucrarlos por completo. ¿Qué otros proyectos estás desarrollando actualmente, Romano? ¿Tienes en mente comenzar? Pues mira, estamos ahorita con esto, tenemos marcas, afortunadamente, marcas internacionales muy grandes, ¿no? Tenemos nuestro sistema de investigación, se está orientando cada vez más fuera de la investigación tradicional. Hacemos cosas que son poco ortodoxas para la investigación, pero está funcionando muy padre. O sea, estamos tratando de romper ciertos, pues, tradiciones, ¿no? Simplemente como esto, ¿no? No hay que preguntarle a los clientes, a los usuarios. Entonces, muchos clientes nos dicen, es que quiero oír qué dice de la pregunta. Si quieres, les preguntamos, pero lo importante no está ahí, ¿no? Que las preguntas activan las áreas racionales del cerebro. Entonces, esto se ha puesto un poco de moda, aunque un poco tergiversado, pero bueno, un poco de moda a partir de un libro de Daniel Kahneman, que es este psicólogo norteamericano que ganó el premio Nobel en economía, ¿no? ¿Por qué un psicólogo ganó el premio Nobel en economía? Bueno, porque las propuestas teóricas de los economistas tradicionales
esto es por supuesto un reduccionismo, voy a tener que exagerar, decían que los seres humanos decidíamos racionalmente las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, las decisiones de compra en el mercado supuestamente serían racionales. Entonces, hacen sus cálculos a partir de la racionalidad de la decisión. ¿Qué pasa con las neurociencias? Las neurociencias han demostrado, autores como Antonio Damasio, Joseph Ledoux, el mismo Kahneman, hay muchos autores, han demostrado que las decisiones no son nada racionales. Lo primero es la emoción, ¿no? Entonces, nos emocionamos, esto lo estudió la retórica clásica, esto nunca se los digo a mis clientes, pero Aristóteles decía que decidimos emocionalmente, no decidimos racionalmente. La lógica es la lógica, pero para Aristóteles la lógica era, pues, la lógica académica, pero en la vida real eso no opera. En la vida real operan las emociones, ¿no? Y entonces, a partir de estos estados emocionales, estas motivaciones emocionales, que tienen mucho que ver también con las imágenes mentales, Aristóteles decía con la fantasía, estos autores han demostrado que la verdad es que no sabemos lo que decidimos, nos gana la emoción, ¿no? Y luego ajustamos, ya que decidiste comprar el coche, o ya que decidiste irte de viaje, ajustas racionalmente y dices, no, estoy haciendo bien, ¿por qué? ¿No? Esto trae tales cosas. Entonces, con base en esto, digamos que las emociones son centrales para los procesos. Tú has visto, ya está, quizá está saliendo de moda un poco esto del diseño emocional. Ujú. Es que si no hay emoción, no hay diseño. O sea, la gente nos emocionamos con los diseños. Pues, por ejemplo, yo al menos no sé nada de lo que tiene mi teléfono celular. ¿Por qué funciona? No tengo ni idea. Si oye bien, si oye mal, el otro es mejor técnicamente, ni idea. Pero me emociona tener esta marca de celular, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, estamos trabajando todo esto. Eh, una de las tendencias que tenemos ahorita con los clientes es esto del sistema 1, que es las decisiones aparentemente irracionales y emocionales. Cómo generar eh, propuestas de valor, que le llamamos, propuestas de valor a través del sistema 1. Entonces, si tú te metes en internet y pones System 1, te van a salir un chorro de empresas que se están metiendo en esto. Bueno, esto viene desde hace 35 años fácilmente en las neurociencias con todo este rollo de, pues, las decisiones son emocionales. Y de ahí venimos nosotros jalando esto, ¿no? Entonces, eso de System One y System 2, pues nos ha ayudado mucho porque los clientes como que dicen, ah, es esto, ¿no? Estamos en la recta final y esta es una de mis secciones favoritas, doctor. Tus 3 recomendaciones, algo para leer, algo para comer y algo para pensar. Nos encantaría que nos dieras tus 3 recomendaciones. Primero, tu recomendación literaria. Pues mira, mi recomendación literaria ahorita para la gente que está en marketing y en branding, etcétera, sí sería leer este libro de Daniel Kahneman que se llama Thinking Fast and Slow. Es en español, Pensando rápido o lento, creo que sí. Ese libro está muy interesante, está muy ameno, ¿no? Estas recomendaciones siempre son con esta idea de entrar por ahí y después ya entrar a profundidad a algunas lecturas, ¿no? Sobre esos temas. Pero este libro es fascinante, entonces es una recomendación interesante. La segunda Anotado. recomendación, la comida. Sí, sí, sí. La recomendación gastronómica. La primera ya está anotada. La recomendación gastronómica, doctor. Gastronómica. Híjole, yo amo la comida italiana. Entonces, me encanta la comida italiana y, híjole, yo diría que un espagueti con verduras como espárragos, jitomates, estos chiquitos, mini, alcachofas, ¿no? Con aceite de olivo. Este tipo de comida a mí me fascina y se supone que es bastante saludable. Entonces, pues, Sí, excelente. Suena saludable y aparte delicioso. sí, Excelente propuesta. Y finalmente, algo que nos dejes para pensar, doctor. Una idea que quede en nuestra mente de esta conversación que ha sido muy interesante. gracias. Mira, yo los introduciré al tema de las metáforas cognitivas. Y vamos a ponerlo como para pensar. Fíjate, pensamos siempre que el futuro está por venir y el pasado quedó atrás. No nos damos cuenta de que nuestro cerebro lo que hace es, para que podamos entender el tiempo, nos dice, ahí viene el tiempo, mira, el futuro ahí viene, el porvenir está por venir. El tiempo llega y luego se va al pasado, que está allá atrás. Pero pensándolo muy poquito nos damos cuenta que no hay ni adelante ni atrás. Es una vida metafórica, digamos, ¿no? Entonces yo los llevaría a pensar por ahí porque métanse a descubrir cómo nuestra mente organiza nuestra vida metafóricamente. Para terminar, yo te diría que creo que nos salió bien la entrevista. Metafóricamente nos salió bien la entrevista. Entonces eso les daría para pensar.
Salió bien la entrevista a pesar del entrevistador. Ah, no, del entrevistado. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que nos sentimos muy contentos. Gracias por concedernos esta entrevista, que sea la primera, por favor, de varias. Espero que nuestras amigas y amigos disfruten tanto como en mi caso. De verdad fue muy instructivo y muy, pero muy ilustrativa. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias, Tony. Muy amable. Hasta Saludos a todos. pronto. Chao. Bye.